Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a nuestro canal. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que habéis elegido vosotros por nuestro Instagram, que os lo voy a dejar por aquí, sobre mi carrera, ¿vale? Así que si queréis saber qué he estudiado y qué opino sobre ella, quédate a ver el vídeo. ¡Dentro vídeo! Bueno chicas, antes de nada os voy a contar por aquí, ¿vale? Un poco sobre mí, por si no me conocéis la primera vez que me estáis viendo. Yo soy Cristina, soy maestra de educación infantil bilingüe y os vengo a contar un poco mi experiencia en la carrera. Yo soy de Cádiz, pero he estudiado la carrera en la Universidad de Córdoba, ¿vale? Entonces yo voy a contar un poquito en base a mi experiencia en esa universidad y un poco cómo se hace allí, pero vamos, que supongo que en la mayoría de universidades tendrá más o menos unas asignaturas bastante parecidas, pero claro, como siempre os digo, esto es en base a mi universidad y a mi experiencia. Te invito a que te suscribas al canal, si aún no estás suscrito, que veas nuestros vídeos anteriores, que tenemos muchísima variedad de contenido, por si os gusta alguno. Y bueno, y una vez dicho esto, ya voy a comenzar, sí que sí, para no enrollarme mucho. Tengo aquí una pequeña chuletilla donde me he apuntado los diferentes puntos que quiero hablar, ¿vale? Y bueno, antes de nada, como he dicho, yo he hecho la carrera de educación infantil bilingüe, que bueno, de infantil solo está ahora mismo, en lo que es en Andalucía, solo está en Córdoba. Y bueno, son 4 años, son los mismos años que si lo hiciera normal, solo que, a ver, al ser bilingüe tenemos asignatura tanto en español como en inglés, ¿vale? Por eso viene el nombre de bilingüe. Pero muchas personas dicen, ¿es realmente bilingüe? ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces voy a empezar contando un poco sobre esto, sobre las asignaturas que teníamos y tal. En primer lugar, ¿vale? Son 4 años, como he dicho, y al ser la asignatura, al ser la carrera bilingüe, teníamos algunas asignaturas en español básicas, como por ejemplo, lengua castellana, literatura, yo qué sé, plástica, la teníamos también en español, artes plásticas, el sistema educativo, que es donde hablábamos de las leyes, ¿vale? Y tal. Pero luego tenemos otras asignaturas que eran más de contenidos didácticos, por así decir, o, ¿cómo lo digo? O específicas como optativas y tal, que sí que eran en inglés. Por ejemplo, la mayoría de asignaturas de psicología, de la rama de psicología, las teníamos en inglés. Luego, por ejemplo, teníamos música, la teníamos en inglés, didáctica del medio ambiente también, didáctica de las matemáticas, muchísimas asignaturas, ¿vale? Pero bueno, yo os pondré por aquí abajito el link a mi universidad, ¿vale? El link de mi universidad donde os dicen qué asignaturas son en inglés y qué asignaturas son en español, porque es verdad que cada año han ido poniendo más asignaturas en inglés que cuando yo entré. Ahora mismo yo creo que he cursado más de 120 créditos en inglés. No sé exactamente cuánto porque no lo he calculado, pero son más de 120. Y bueno, os comento, en nuestro título, ¿vale? No aparece que somos alumnado de educación infantil bilingüe, solo que nos acreditan las horas que hemos hecho en inglés, porque a día de hoy, ¿vale? En julio, que estamos exactamente a 9 de julio del 2021, no hay una mención de inglés en la especialidad de educación infantil, ¿vale? Eso para que lo tengáis en cuenta y os quede bastante claro. Yo aquí, ¿vale? Tengo un tríptico que es de la universidad, bueno, yo lo tengo desde el primer año, donde os hablo un poquito de las asignaturas, ¿vale? Esto sí que es verdad que cada año a lo mejor pueden ir cambiando, en el sentido de que a lo mejor antes eran cuatrimestrales y luego lo ponen anuales, pero al fin y al cabo la cantidad de asignaturas son las mismas. Una vez dicho esto, os voy a contar más o menos un poquito sobre el profesorado que se encuentra en la universidad y tal. Es verdad que como todas las universidades, ¿vale? Hay una gran variedad de profesorado. Hay profesores que se implican más en su alumnado y hay profesores que se implican menos. Pero eso ya depende un poco de la vocación que tenga esa persona y cómo exprese sus conocimientos en las clases. Porque claro, es verdad que hemos tenido profesores que serán muy listos, en plan tendrán muchos conocimientos de su materia, pero no saben transmitirla. Y eso es muy esencial
en la hora de elegir esta carrera o no. Por ejemplo, mucha gente entra en esta carrera diciendo, es que en esta carrera te tienen que gustar los niños, tienes que tener mucha paciencia, sí. Pero no solo te basta con que te gusten los niños, sino tienes que saber transmitirle a los niños. Porque nosotros somos su ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, yo al estudiar infantil, ¿vale? Es la etapa donde los niños adquieren más conocimientos, ¿vale? Y donde desarrollan su personalidad. Entonces, si nosotros le influimos de una manera muy positiva, pues el niño tendrá un desarrollo positivo. Y si le influenciamos malamente en el sentido de no transmiten unos valores buenos, no le enseñas la educación emocional, que es pilar básico en estas edades, pues quizá en su desarrollo posterior, pues el niño tendrá ciertas carencias, tanto emocionales, no tanto de nivel de contenido, porque claro, en infantil no es tan importante los contenidos que tienen que trabajar a lo que debemos de enseñar de cómo trabajar esos contenidos, no adquirir esos contenidos, no sé si me entendéis. ¿Vale? Es un poco, nosotros en la universidad no aprendemos los contenidos como tal. Por ejemplo, imaginaros, ¿vale? Voy a decir una asignatura de aquí, matemáticas, por ejemplo, ¿vale? Esa asignatura se da en primero y es literalmente el nombre, ¿vale? Es Desarrollo del Pensamiento Matemático. En esta asignatura, muchas de las personas de mi alrededor se piensan que ahí te enseñan a sumar, a restar, la forma geométrica, y eso no te lo van a enseñar porque tú ya lo sabes. Recordamos que estamos en una universidad, ¿vale? Y por supuesto tú esos contenidos los has tenido que pasar. Entonces, claro, la gente se piensa, pues en el examen te pondrán suma, resta, y no es así. A nosotros nos enseñan cómo enseñar a sumar a través de materiales manipulativos, de cómo crear un problema a través de un enunciado, en los pasos que tienen que seguir, cómo se aprende mejor, cómo les resulta más fácil adquirir esos contenidos. Entonces, como veis, es un estudio bastante completo, ¿vale? Que no es como tal la asignatura. Porque, por ejemplo, tenemos otra asignatura que era literatura, os voy a decir el nombre real, literatura infantil y su didáctica, ¿vale? Que ahí, obviamente, en las clases teóricas dábamos la literatura desde el pasado, los cuentos tradicionales, ¿vale? Pero también en las clases prácticas, pues teníamos, ¿cómo os explico yo? Teníamos como diferentes sesiones donde en cada sesión conocíamos un álbum ilustrado diferente. Y a partir de ese álbum ilustrado que te tocase, en el grupo pues teníamos que aprender a sacar qué transmitía, que podíamos trabajar con ese cuento y tal, ¿vale? Que no es solo leer un cuento que para ti pues no tiene mucho, como digo como yo digo, no tiene mucha chicha, pero es que no tiene muchas cosas que sacar, ¿vale? Pero claro, para ti que lo estás viendo con ojos de adulto, tenemos que intentar siempre tener la mentalidad en los niños, ¿vale? Aprender a ver cómo ellos ven las cosas, que eso es muy importante. Luego, vale, otra cosa que dicen es que la mayoría de personas, ¿vale? Dicen que es una carrera fácil, que nos llevamos todo el día pintando y coloreando. Y a ver, esto es muy importante, ¿vale? Eso de que es una carrera fácil, ¿comparado con qué? Porque, por ejemplo, para mí esto puede ser una carrera fácil, pero porque me gusta el tema. Y a lo mejor para otra persona puede ser una carrera fácil, la carrera de ingeniería o la carrera de económicas, porque claro, cada persona tiene su visión. Si tu visión es más, tú tienes una inteligencia más, donde ves las cosas más espacial, ¿vale? Pues o no sé, o controlas mejor los números, pues quizás tu carrera va un poco dirigida a lo que es la ingeniería. Cosa que si a lo mejor, por ejemplo, te gusta mucho experimentar, pues a lo mejor tu visión va a ir más orientada a química o cosas relacionadas con laboratorios. Entonces, eso de que es fácil o no es un poco dependiendo de a qué persona se lo estás diciendo. Porque, por ejemplo, yo es verdad que no es que sea una persona muy inteligente a nivel de memoria fotográfica, ¿vale? Sí que es verdad que yo
tengo buena memoria, pero sí lo entiendo, los contenidos. Si trabajo los contenidos mucho y los voy trabajando y voy buscando información y lo voy entendiendo, pues obviamente me resulta muchísimo más fácil. Eso también tiene mucho que ver el profesor que te está dando cada asignatura, porque por ejemplo, en la universidad que yo he estado estudiando, que es la de Córdoba, como he dicho, los profesorados se involucran muchísimo en el alumnado siempre que el alumnado muestre interés por sus clases, muestre interés por la asignatura, asista a las tutorías y tal. Yo la verdad es que nunca he tenido ningún problema en preguntar dudas en clase, en tener tutorías, ni nada. Ellos te ayudan muchísimo, te facilitan muchísima más información de la que dan en clase, siempre que tú estés motivado, interesado y tal. Voy a hacer aquí un inciso, ¿vale? Y es que si vas a pasar a la universidad, me estás viendo, ¿vale? Antes de empezar, te digo que en la universidad la mayoría de grados, ¿vale? No cuentan la asistencia, pero la asistencia es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, aparte de que el contenido te lo van a reflejar muchísimo más fácil que si tú lo estudias en casa, van a ir dando pequeñas pistas o cosas más importantes que posiblemente, sí o no, vale, dependiendo, pero posiblemente el 80% de las cosas importantes que dicen esto es muy importante, caen en el examen, entran en el examen. Porque sí, nosotros en el Magisterio de Educación Infantil tenemos examen. Eso de pintar y colorear, yo la verdad es que no vamos, pintar en plástica. Tocar la flauta, no hemos tocado la flauta, hemos tocado el xilófono y en música. Y fueron 2-3 semanas. Ya está. Trabajos en grupo, sí, pero también no eran trabajos de crear una coreografía, algún baile, que habrá asignaturas que te pedirán algo de eso, pero la mayoría de los trabajos en grupo son de investigación, ¿vale? Trabajos de investigación, trabajos de comparar, ¿vale? De ir viendo en algunos colegios que se lleva a cabo, que se lleva a cabo en otros, comparar un poco en los diferentes tipos que hay, ¿vale? Tanto en centros concertados o públicos, o por ejemplo, compararlo con colegios, ¿vale? Que están fuera de España, ya sea del Reino Unido o que sean de países más desarrollados o que tengan más desarrollada la educación. Y así, ¿vale? Un poco que son trabajos de buscar información, que no estás pintando, ni coloreando, ni nada. Eso sí, que tendrás que hacer exposiciones donde tendrás a lo mejor que crear algún recurso, pero no es una cosa que te lleve la mayor parte de los créditos en la universidad. Yo, por ejemplo, a día de hoy he terminado la carrera, tengo relación con muchísimos profesores de otros años atrás, ¿vale? Seguimos hablando por correo y tal. A lo mejor si necesito alguna información, pues se las pido. Y la verdad es que estoy súper contenta. Yo, la verdad, no he tenido ningún problema con ningún profesor de la universidad. En estos 4 años habrá personas que sí, otras que no, pero en mi caso yo no he tenido ningún problema. Eso sí, yo asistía siempre a clases, ¿vale? Siempre estaba en contacto con los profesores, le pedía información. Si tenía dudas, pues le escribía un correo o asistía a la tutoría. Y yo creo que eso también hace que si el profesor es cercano al alumnado, pues también facilita mucho el aprendizaje. A mí la verdad es que el trato puedo decir que ha sido de 10. De hecho, a diferencia de otros profesores de otras universidades, yo lo sé por amigos y mi hermana, tú eres un número en la universidad, ¿vale? Eres un número, pero por ejemplo en la carrera de educación infantil, al menos el profesorado que yo tuve, tú eres una persona, te conoce desde el primer día, te llama por tu nombre y eso facilita mucho tu aprendizaje. Como estoy diciendo ahora, es muy importante el profesorado. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes vocación por esta carrera, tú seguramente te vas a referenciar un poco, ¿vale? O vas a intentar imitar a tus profesores ideales que has tenido tanto en tu etapa educativa o escolar como en tu etapa extracurricular, como por ejemplo sería la universidad, ¿vale? Que no es obligatorio. Eso sí, por favor chicos, acudir a las clases presenciales. Son muy importantes, ¿vale? Aunque no sea obligatorio. Y llevar las cosas al día, porque esto que os voy a decir ahora es muy importante. A ver, es una carrera, ¿vale? Esto sería una carrera como, por así decir, ¿vale? De formación permanente. Es decir,
que no ahora mismo que yo he terminado la carrera tengo que dejar ya de formarme, sino tengo que seguir formándome, seguir investigando y tal. Por eso yo os recomiendo, ¿vale? También de cara a el último año de la carrera que tenéis que hacer el trabajo de fin de grado, os recomiendo que durante las clases, ¿vale? Durante los años anteriores, desde primero hasta el último año, vayáis estudiando al día. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, nuestra carrera tiene parte teórica y parte práctica. Tiene clases prácticas de asistencia obligatoria y también tiene clases teóricas. Eso sí, no siempre en los exámenes te va a caer todo lo teórico, sino que muchas veces combina lo teórico y lo práctico. A pesar de tener parte teórica y parte práctica, el temario, ¿vale? Es un temario medio. No puedo decir que sea un temario ligero, pero tampoco puedo decir que sea un temario denso. Porque claro, hay asignaturas que sí que es verdad que a lo mejor es un poco más denso porque tenga leyes, tenga la orden, tenga muchísimas cosas que estudiar. Por ejemplo, había una asignatura que era la de prevención, ¿vale? Le voy a decir el nombre exacto. Prevención e identificación de los trastornos del desarrollo y de las dificultades del aprendizaje en la etapa de infantil, que sí que es verdad que tienes que aprender, pues, por ejemplo, el trastorno de espectro autista tiene estos indicadores, a partir de esta edad tienes que fijarte en este y este, a partir de esta edad, ¿vale? Que es cosas más de memoria, pero yo os digo yo que yo no tengo casi nada de memoria y lo puedo sacar perfectamente. Eso sí, siempre os recomiendo que busquéis información extra, leáis artículos, leáis experiencias en otros centros, veáis entrevistas de profesorado, preguntéis en algunos centros y sobre todo busquéis en YouTube, ¿vale? Que yo recurría muchísimo a YouTube para ver experiencias reales de aulas que tengan ese tipo de alumnado. Así lo vais a ver muchísimo más visual y os va a facilitar mucho esa adquisición de los conocimientos que estáis estudiando. El temario, si lo comparamos con otras carreras, es verdad que es ligero, medio. ¿Por qué? Porque hay otras carreras, como por ejemplo de mi hermana, que tiene libros así, ¿vale? Libros que son súper gordos, encuadernados, y se lo tienen que estudiar 2-3 libros de eso para una asignatura. Y yo, a lo mejor, eso es para una asignatura, incluyendo las prácticas, ¿vale? Así que podemos decir que es ligero medio, pero bueno, ya depende mucho de la carrera con la que lo comparamos. Sí que es verdad, ¿vale? Que la gente se piensa que tenemos muchísimos trabajos, como he dicho antes. Y, a ver, es una carrera que también te dejan tiempo para estudio fuera del aula, ¿vale? Porque por las tardes yo al menos siempre estaba estudiando, llevaba las cosas al día, que es una de las cosas que recomiendo muchísimo porque en esta carrera no sirve de nada memorizar. ¿Por qué lo digo? A ver, ahora voy a enlazar esto un poco con las prácticas, ¿vale? Luego voy a contar un poco lo de bilingüe y tal. Esta carrera no se puede estudiar de memoria porque son unos conocimientos que tú adquieres y no lo puedes escupir en el examen, como solemos decir, ¿vale? Es un contenido que tenemos que quedárnoslo aquí, ¿vale? Pero no solo hay que guardar el contenido o lo que estés estudiando y se queda ahí, sino hay que aprender a relacionarlo con la parte práctica. Por ejemplo, en mi universidad tengo la suerte de que empezamos las prácticas en el segundo año de carrera. Entonces ahí es verdad que es una gran oportunidad para ver si realmente es tu vocación o no, quedarte o no en la universidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, en segundo teníamos un mes de práctica y en tercero y cuarto hemos tenido 2 meses de práctica por cada curso. Y ahí, exceptuando el primer año de práctica, que sería el segundo año de universidad, tú vas a intervenir, vas a crear propuestas innovadoras, vas a manejar a tus alumnos y vas a llevar una clase normal, el día a día de una maestra. Entonces tú tienes que aprender a crear actividades en base a esos contenidos que has aprendido en la universidad. Tienes que aprender a adquirir habilidades
¿vale? O desarrollar tus habilidades para llevar una clase, porque una clase no es tengo 25 niños iguales, ¿vale? Ahí es donde voy a enlazar ahora lo que os he estado diciendo de que vayáis llevando las cosas al día. Por ejemplo, en un aula de infantil o de primaria o de donde sea, hay una gran diversidad de alumnado con unas habilidades y capacidades diferentes. A mí no me gusta decir, ¿vale?, que hay un niño con necesidades especiales, porque realmente todos somos especiales si lo miramos desde un enfoque de la diversidad, de la inclusión. Todos somos diferentes, todos tenemos unas características diferentes, tanto físicas como psicológicas e intelectual. Entonces, es muy importante, ¿vale?, que aprendamos y llevemos las cosas al día y tengamos esa... ¿Cómo lo digo? Que tengáis ese interés por seguir formando, por seguir buscando información, porque realmente cuando vais a llegar a un aula os vais a dar cuenta de que vais a tener diversos tipos de alumnado y vais a tener que emplear con cada uno de ellos una metodología diferente. Por ejemplo, yo la metodología que he llevado a cabo en el primer año de práctica, ¿vale? Estoy mirando para arriba, pero porque estoy recordando. La que llevé el primer año de práctica no se asemeja nada a las que llevé en el segundo año de práctica ni en el tercer año. ¿Por qué? Porque el centro era diferente, el tipo de alumnado era diferente y los intereses de los niños eran diferentes. Entonces, pues tenemos que adaptarnos un poco a sus gustos, sus intereses, para que, aparte de, como siempre se dice, en infantil todo es pintar y colorear, y no. En las clases de infantil se desarrolla mucho la experimentación, el juego, aprenden habilidades o adquieren habilidades de socialización, que es una etapa fundamental. Y no se llevan todo el día haciendo fichas, porque las fichas de las editoriales son muy aburridas, ¿vale? Eso ya queda atrás. Si tú vas a entrar en la universidad para hacer magisterio, ya sea de infantil, de primaria, tienes que tener una mentalidad de innovación, ¿vale? Continua, donde no te vas a quedar estancado en los libros de texto o en los libros de editoriales, como se suele decir, porque la verdad es que he podido comprobar en estos años de práctica que esos libros no están nada actualizados, ¿vale? Ya hay muchísimas metodologías más activas. De hecho, yo estoy continuamente, ¿vale? Que es que mi hermana lo ha dicho muchas veces por aquí, estoy continuamente creando recursos, creando materiales, comprando materiales, y pues hay que estar ingeniando, ¿vale? Entonces, es muy importante, ¿vale?, que también tengamos una mentalidad inclusiva, ¿vale? Porque no podemos discriminar o no podemos rechazar a un alumno porque sea diferente. Diferente no vamos a pensar directamente diferente a capacidades, no. Diferente, por ejemplo, a etnia, diferente a cultura, ¿vale? Que tenga una cultura diferente, que sea de otro país, que sea de otro nivel socioeconómico, ¿vale? Todos son iguales, todos son niños de 3, 4, 5 años o de 6. Y al fin y al cabo los tenemos que ver como iguales, un grupo de iguales, donde habrá niños que necesitará a lo mejor unos refuerzos que otros, pero que todos son iguales. Entonces, bueno, las prácticas, ¿vale? Yo las hice en colegios concertados y privados, ¿vale? El segundo y en cuarto de carrera sí lo hice en colegios concertados, y en el tercer año lo hice en un colegio privado. En un colegio privado que era británico, ¿vale? Era inglés, total. Todo el día era hablando en inglés, el profesorado era nativo y tal. ¿Por qué os quiero decir lo de que hice las prácticas en colegios concertados y privados? Por lo que os voy a comentar ahora del bilingüe, ¿vale? Aquí viene la parte bilingüe. Como he comentado antes, hay asignaturas que son en inglés y otras en español. Hay compañeros míos que tendrán más o menos créditos, pero eso también depende un poco de la persona, porque yo, por ejemplo, decidí hacer las prácticas en colegios concertados y privados porque tenían más horas de inglés. También porque en el colegio británico que hice las prácticas, pues me daban mucho más crédito en inglés, es decir, creo que eran, ahora voy a mirar aquí, eran 18 créditos en
en el año que yo lo hice en el centro británico, eran 18 créditos, pero a mí me dieron 4 créditos más en inglés porque también trabajaba más horas. Es decir, yo no estaba de 9 a 2, estaba de 8 a 5 y media. Entonces, pues claro, esas horas me las compensaron con más créditos en inglés, que al fin y al cabo, como he dicho antes, a mí en el título no me acreditan que soy bilingüe, sino que me dan un diploma con las asignaturas cursadas y los créditos en inglés. Entonces yo tenía que tener la mentalidad o mi enfoque, ¿vale? Al intentar conseguir los máximos créditos en inglés. Al igual que también he hecho mi trabajo de fin de grado en inglés, porque también me daba más créditos. Así que la verdad es que no hay ningún problema. Eso sí, si estás pensando en entrar en una carrera bilingüe, yo te recomiendo que tengas mínimo un nivel B1, B2 de inglés. ¿Por qué? Porque en esas asignaturas bilingües las clases van a ser el 85% en inglés, en los trabajos los vas a tener que hacer en inglés, la información que te van a proporcionar el profesorado, tanto del temario como de artículos, como de búsqueda que vas a tener que hacer, van a ser en inglés. Y hay que tener unos conocimientos mínimos de la lengua. ¿Por qué? Porque si no, ya os digo yo que os va a resultar un poco complicado, ¿vale? Yo entré con un B1, B2 a la carrera y yo la verdad es que no tuve ningún problema. Sí que es verdad que me costó un poco al principio, la primera semana, ¿vale? Coger las clases todo el rato en inglés, pero ya os digo yo que si tenéis un nivel más o menos de B1, B2, vais a entender todo. Os costará más, os costará menos en función de cómo hable el profesor y tal, pero que no tenéis ningún problema, ¿vale? Podéis seguir las clases sin ningún problema. Y siempre, como he dicho, los profesores están a vuestra disposición para ayudaros, así que si necesitáis que os explique algo en español, vais a la tutoría y os lo explican, así que no temáis por eso. Luego, otra cosa del bilingüe es que ellos, ¿vale? Tienen una lista de colegios que dan más horas en inglés comparado con otros centros. Entonces, yo os recomiendo que si vas a entrar a una carrera bilingüe, te vayas a un centro bilingüe, a un colegio bilingüe, o si estás haciendo de otra área, pues a una empresa que trabaje o que lleve varios idiomas, ¿vale? Eso es muy importante porque realmente ahí es donde vas a aprender diversas metodologías para emplear esos contenidos, porque por ejemplo, si a mí me enseñaban cómo trabajar eso, pero luego la realidad de un aula, no voy a decir bilingüe, pero de habla inglesa, ¿vale? Van a usar otras metodologías que son más específicas, porque como muchos sabréis, el currículum en español no es igual al currículum británico. Entonces, yo he tenido la oportunidad de ver los dos y si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con el británico, pero por la forma en que llevan las clases. Así que eso es muy importante. Y bueno, luego, otra cosa que os voy a decir, ¿vale? Es la diferencia entre la carrera normal o la carrera bilingüe. ¿Vale? Ya os he comentado varias cositas a lo largo del vídeo, pero bueno, lo voy a decir aquí más brevemente. La primera de ellas, tenéis la posibilidad de hacer las prácticas en colegios que tienen más horas de inglés y además con la maestra que lleve lo que es la asignatura de inglés. Que a ver, mi objetivo, ¿vale? Y lo que yo estoy haciendo en las prácticas no es estar con la profesora de inglés, sino en todas mis horas lectivas dar inglés, trabajar todo en inglés. Entonces eso la verdad es que está muy bien, es muy importante que vayáis con esa mentalidad. No solo hago esta carrera para dar las clases de inglés, no, sino quiero llevar todas mis clases en inglés. Es muy importante. Luego, otras cosas que tienen también de diferente. Los exámenes los tenéis en inglés, los trabajos en inglés. La mayoría de experiencias que vais a vivir en el aula van a ser en inglés. Entonces, también os va a ayudar mucho a mejorar vuestro nivel de inglés, ¿vale? Mejorar vuestras habilidades. Y yo la verdad es que lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de colegios están ya siendo bilingües o incluso trilingües. Y la verdad es que eso es una oportunidad para el futuro laboral donde puedes tener a lo mejor más salida. Pero como ya os digo, no nos podemos quedar aquí, ¿vale? En lo que estudiamos, no nos podemos quedar cerrados a lo que hemos hecho, porque hay que seguir formándose. Por ejemplo, yo he seguido haciendo cursos fuera, he estado haciendo muchísimas cosas, ¿vale? He estado leyendo muchísimos libros y sigo, ¿vale? Y voy a seguir formándome, sacando cosas para diferenciarme del resto de mis compañeros. No del resto de mis compañeros de mi facultad, sino del resto de mis compañeros
de maestros, porque hay muchísimos maestros y hay que diferenciarse. Entonces, yo creo que eso es una oportunidad bastante buena, donde al fin y al cabo, vamos, que dentro de 10 años, o si no menos, las clases van a ser el 80%, 70% en inglés en la etapa de infantil, o incluso van a empezar a meter otro idioma, ¿vale? Así que yo os aconsejo que, la verdad, os animo que si tenéis vale, que si tenéis paciencia, si tenéis creatividad, si tenéis esos ciertos, esos que decimos, características esenciales de un maestro, os animo a que hagáis la carrera. Pero eso sí, chicas y chicos que me veis, no os metáis en la carrera porque os gusten los niños. Mucha gente dice, es que yo me meto en la carrera porque me gustan los niños, pero claro, después va a tener que dejarla a la mitad. ¿Por qué? Porque realmente si te gustan los niños, no significa que vayas a saber manejar 26, 27 alumnos, que vas a tener, o incluso 30 en un aula. Y la verdad es que no solo tienes que meterte en esta carrera porque te gusten los niños, sino porque tengas vocación y tengas esas habilidades para transmitir los conocimientos. Yo me llevo todo el día, la verdad, ingeniando y pensando cómo pueden aprender esto más fácil, qué les suele gustar más, qué es más atractivo. Entonces, realmente mucha gente también dice, ¿vale? Que la había escuchado, es que los maestros tienen muchas vacaciones. No, los maestros tienen las vacaciones que tienen los niños en Navidades, en Semana Santa, como en la mayoría de zonas, ¿vale? De centros. Pero también la gente se piensa que estamos desde junio, julio, agosto y septiembre de vacaciones, incluso junio. Y no, solo están julio y agosto, o mediados de julio y agosto, ¿vale? Depende de cuándo empiece el colegio. Pero nunca paramos, siempre estamos maquinando qué vamos a hacer en el curso que viene. Siempre tenemos que hacer la tarea de reflexionar para saber qué podemos mejorar, qué cambiamos, qué no cambiamos, qué seguimos empleando, qué no. Entonces, realmente ponerse delante de 27 niños es un trabajo bastante que no está valorado, ¿vale? Porque nosotros en las clases sí cantamos, sí bailamos, sí jugamos, pero con una finalidad, ¿vale? No es lo mismo que si yo voy con mis primos y me pongo a cantar, ¿vale? No, o me pongo a bailar, no, ¿vale? Yo con ellos lo hago por diversión, por pasar el rato, pero en una clase tienes que tener bien estructurado que vamos a trabajar con cada cosa que hacemos, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, en una aula de 3 años que estamos empezando a trabajar las formas geométricas o los números, la asociación de cantidad, ¿vale? Con la grafía. Vale, al principio si parece que estamos jugando con los bloques, tú dirás, es que estamos jugando, no, estamos haciendo discriminación de colores, estamos asociando cantidad con grafía, es que estamos haciendo muchas cosas. Entonces, realmente os animo, ¿vale? Desde aquí os animo a que reflexionéis un poco, penséis y hagáis un poco un razonamiento interno donde intentéis pensar y poneros un poco en el lugar de los maestros para ver si realmente es lo que pensáis o no, porque ya os digo yo que no, es mucho más de lo que os imagináis y la verdad es que es una profesión muy gratificante donde los niños aportan muchísimas cosas y no sé, yo la verdad es que estoy súper contenta. Eso sí, yo tenía muy claro desde pequeña que quería hacer magisterio de infantil y aunque el camino no haya sido fácil, ¿vale? El camino no ha sido fácil porque has tenido que pasar por etapas más duras, como por ejemplo bachillerato, la selectividad y tal. Después te das cuenta de que merece la pena, de que realmente has conseguido tus sueños. Yo he conseguido ser maestra y si yo puedo, tú puedes. Te animo a que hagas la carrera si de verdad te gusta enseñar y cambiar la sociedad, ¿vale? Porque eso es muy importante. Tenemos que tenemos que educar a los niños a crear y a innovar y a cambiar la visión que tiene ahora mismo la sociedad para tener una sociedad más justa, mejor y sobre todo educar en la educación emocional, ¿vale? Educar en valores, en sentimientos y trabajarlo desde bien pequeño para crear una sociedad inclusiva donde no haya diferencias ni discriminaciones y bueno, eso es muy importante.
Así que bueno, yo creo que más o menos he resumido un poco la carrera, lo que he aprendido, porque eso sí, la carrera no es aprender, como he dicho antes, aprender las matemáticas, ciencias sociales o ciencias naturales, sino cómo voy a trabajar, cómo voy a enseñar, ¿vale? Entonces no os penséis que es una carrera fácil. Es una carrera fácil si estás involucrado en ella 100%, si estás formándote, adquiriendo información, comparando, reflexionando. La reflexión es muy importante. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, no dudéis, ¿vale? Porque os la voy a contestar por aquí abajo en los comentarios. Dale un me gusta si te ha gustado. Si quieres que grabe otro vídeo o un poco más contando mi experiencia en las prácticas, porque claro, no puedo hacerlo aquí porque el vídeo va a ser eterno, me lo dejáis también en los comentarios. No olvidéis activar la campanita para no perderos ningún vídeo y suscríbete por el botoncito rojo que tienes por aquí si aún no estás suscrito, y te invito a que veas los vídeos anteriores. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!